Pedro Bellón, el creador del maravilloso canal Pistacho Ecológico en YouTube. Yo procedo de familia de agricultores. Si tenemos una parcela pequeñita, un día comiendo me habló mi padre: oye, ¿te parece que pongamos pistacho? Yo, vale, vamos a tirarle, ¿no? Lo único que había escuchado del pistacho era lo comer en la bolsa, ¿no? Tuve muchos problemas, perdí de 3 a 4 años en esa parcela por falta de conocimiento. Por tanto, empecé a formarme. Yo soy un aprendiz de todo ahora mismo, pero intentar ayudar a todos los que vengan detrás para que no cometan errores, porque sé que un error pasa factura y son billetes. Había una necesidad de decir las cosas claras, había muchísimo engaño. Entonces no se pueden hacer revisiones a 7, 8 o 10 años poniendo auténtica barbaridad. Eso por un lado. Luego, sobre todo, muchos que dicen que en 5 años vas a recoger pistacho. Hay que ser realista con la gente, hay que decirle que es un túnel de 7 años. Trabajar la tierra sin insecticidas, sin herbicidas, nada químico, todo orgánico, está contribuyendo a mejorar la vida del suelo. Con todo el respeto que le debemos a nuestra madre tierra, porque al fin y al cabo luego hay que ir a ella. Es una filosofía de vida. ¡Vamos, pista! Pedro Bellón, bienvenido a Podreale. Hola, encantado, Alex. ¿Qué tal? Pues mira, bien, como siempre digo y como la gente ya sabe, motivadísimo y muy contento de poder tenerte hoy aquí en el podcast, porque era objetivo para mí. Este año decía, tengo que traer a Pedro, el protagonista, el creador del maravilloso canal Pistacho Ecológico en YouTube, que sigo desde, ya te digo, como te decía por ahí cámaras, hace más de un año, y que disfruto mucho. Entonces, no podría estar más contento de tenerte aquí. Para que la gente lo sepa, siempre me gusta dar una pequeña introducción así, porque este podcast es muy heterogéneo, ¿sabes? O sea, yo traigo aquí gente que está relacionados con mis intereses, y yo tengo intereses muy diversos. Entonces cada día la persona no tiene mucho que ver con la anterior. Entonces, ya te digo que me gusta dar una pequeña presentación para que la gente sepa. Tú eres Pedro Bellón y eres el creador del canal Pistacho Ecológico, y además el CEO y fundador de Hextech, ¿verdad? Que es gestión de explotaciones del pistacho ecológico, que es tu empresa. Y bueno, tú te dedicas entonces, eres un experto y te dedicas al mundo del pistacho. Aparte de divulgar sobre ello, ¿verdad? Bueno, experto. Es un cultivo que es cierto que en España empezaron a hacer investigaciones en el centro del Chaparrillo, aquí en Ciudad Real, por allá por el año 1986-87, ¿no? Empezamos con las primeras investigaciones hace un montón de años. Fíjate. Y al centro del Chaparrillo le dieron varios leñosos para investigar, y entre uno de ellos era el pistachero. Pero no se empezó a cultivar un poco así masivamente hasta el año, creo que fue el 98-99. Ya. Para que veas, es un cultivo relativamente nuevo. Y no empezó a maximizar estas plantaciones pues para el 2010, que fue cuando iniciamos nosotros una de las primeras plantaciones, 2010-2011. Ajá. Y en el 2014-2015 tuvo una expansión hasta el 2020-2021, diría yo, que ya está empezando un poco a decaer. A lo que voy, no me quiero enrollar yo tampoco con esto. No, esto está perfecto, Pedro. Tú ya nos estás poniendo como... Está genial aquí, como dice el cliché, se empieza desde el principio, y que me has dado, porque esa era una de las preguntas que tenía yo en el mundo del pistacho, para que, claro, de cómo empieza todo esto, porque había leído por ahí cosas. El mundo del pistacho, o sea, por los pistachos en particular, por la agricultura en general, siempre he tenido ahí la cosilla, ya ves tú, pues viviendo en una megalópolis, una gran ciudad y toda la historia, pues siempre he tenido ya esa cosilla de saber movidas del campo y tal. Cuando era pequeño tengo muy buenos recuerdos de mi abuelo Pepe, que en paz descanse, que también lo traje a este podcast, que tenía cuando se jubiló una pequeña parcelita con un huerto, y tengo maravillosos recuerdos de eso, ahí en las afueras de Madrid. Tengo un maravilloso recuerdo de ello, y hace, ya te digo, hace un par de años me puse a darle vueltas al tema de cultivos, de movidas, y con YouTube, como todo se puede aprender en el maldito YouTube, pues por eso he continuado y por eso te encuentro a ti. Además, que tengo que dar las gracias a lo que es del pistacho en concreto, a mi primo Carlitos, que un saludo para aquí, que te quiero, que me habló, me dijo, pues el tema de cultivos, su padre es de Tomelloso, y me dijo, yo he escuchado del tema de cultivo en La Mancha del pistacho, que hay como mucho, ha ganado como mucha popularidad. Lo puse en internet y vi
artículo del Mundo, del País, y ahí ya fue cuando supe un poco más de esto, de que es algo muy reciente, que del 2017 para acá es cuando se ha puesto como de moda, etcétera, etcétera. O sea, que fíjate, ya empiezas tú, grande, dando ahí datitos sobre, bueno, dos cosas que me han llamado muchísimo la atención. O sea, en primer lugar, en los 80, que empezase por decisión humana de alguien que diga, vamos a ver qué cultivo, ¿no? O qué planta, qué leñosa, como has dicho tú, el término, que no lo conozco. Yo soy de letras, para que sepas, ¿eh? Esto ya te pido perdón por la ignorancia, si digo tonterías. Yo soy de números, o sea, yo no estudié agronomía. Oh, pues mira, ahí queda. Pero qué interesante que fuera en los 80, que fuera así, con voluntad, por parte de un ente público, de gente vinculada con el ente público, pero sobre todo que sea en Ciudad Real, porque tú, de primeras, tú eres ciudad realeño, ¿no? Eres Membrilla, cuentas en tus vídeos que eres, ¿no? Exactamente, la finca la tenemos en Manzanares, bueno, aunque nos desplazamos por toda la comarca, al igual que en diferentes provincias, tanto en Toledo como Albacete, Jaén, Sí. Cuenca, incluso parte de Guadalajara. Pero sí, mi finca y las plantaciones que gestionamos íntegramente están en Ciudad Real, ¿de acuerdo? Entonces, como un poco te decía y como me comentabas también, se le debe todo, las cosas como son, al Centro de Investigación El Chaparrillo. O sea, Pero esto que es un centro, perdona, porque lo has mencionado ya una vez, perdona que te corte. O sea, el Chaparrillo es algo como de la Comunidad Autónoma de Castilla y La Mancha o es de una persona. ¿Cómo va el tema? Es un centro de investigación de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ubicado aquí en Ciudad Real. Por el tema, empezaron con el tema de la fauna y tal, luego metieron leñosos y luego ya empezaron un poco con la investigación esta, tanto, creo que los leñosos eran nopales, higueras y pistacho, ¿vale? Esos eran los tres cultivos que mandaron a estudiar a Pepe Cuceiro. Entonces Pepe Cuceiro es el investigador que pues, le tocó ir a Irán, ir a Turquía, ir a Estados Unidos, ¿no? Y un poco con las universidades de estos países, pues cogió lo bueno de cada país y lo introdujo aquí y empezaron a investigar. Y oye, la verdad, hay que darle las gracias porque si no llegan a ser ni tanto por la entidad pública ni como esa persona que se ha involucrado toda su vida en el desarrollo del buen manejo del cultivo del pistacho, hacia hoy, yo lo digo, no estaría aquí. Fíjate, qué bueno, sí, o sea, lo conozco al tipo, lo conozco porque es como cuando yo me pongo ya ahí a buscar en internet, antes incluso de pensar en traerte al podcast, me salta el libro de este señor que es como la eminencia, y he visto artículos también, ¿no? Un momento, si yo lo tengo, la Biblia, bueno. Vuestra, ¿no? La Biblia, vamos ya. Hoy se habla aquí de pistachos guapísimos. La Biblia de... Ese. La Biblia del pistacho tiene que estar siempre a la del buen pistachero, si no, mala suerte. Qué grande. Ahí está. Pues este señor, obviamente, lo he visto, es un señor ya con unos años, pero todavía sigue vivo, ¿no? A ver, espérate, voy a buscarlo por enviarle un saludo. Sí, claro. Eso parece, sí. Sí, estoy viendo aquí un artículo del 22, del 2022, luego... Bueno, pues nada, sin más, ¿no? Se le manda un saludazo aquí al señor Pepe Couceiro, Sí. grande donde los haya. Entonces, o sea, que este es el artífice y bueno, pues empieza en este centro de Ciudad Real, que entiendo a ti, por tanto, para ya entrar en la relación Pistacho, Pedro Bellón y Hextech, ¿cómo surge o cómo viene a tu vida esto? ¿Es porque tú vives cerca de el Tempranillo, este lugar, o porque siempre eres de familia de agricultores? O sea, cuéntame un poco cómo te inicias tú, Pedro. Vale, a ver, yo procedo de familia de agricultores y tenemos una finca, ¿no? Sí. Es de gran extensión, como es lo que hay por la zona, pero decidimos, recuerdo eso, teníamos una parcela pequeñita también un poco aislada, que no sabíamos lo que hacer con ella, si venderla o qué. Un día comiendo me habló mi padre, oye, ¿te parece que pongamos pistacho? Yo, la verdad es que lo único que había escuchado del pistacho era lo comer en las bolsas, ¿no? Claro. Tenía 20 años, y pues, vale, vamos a tirarle, ¿no? Y bueno, entonces ya lo que haces es, en el siguiente paso, pues te vas al Chaparrillo porque daban cursos de poda, daban cursos de injerto, un poco de manejo del cultivo para ponerte en sintonía, porque al fin y al cabo es un cultivo, oye, que son 7 años, 6 años, 6 años, 6, 7 de productivos que no coger dinero, nada más que invirtiendo.
Ajá, ajá. Y como cometas errores, no te vas a 6 o 7, te vas a 8 o 9 años sin coger producción. Tía, fíjate. Entonces, como es lógico, pues esa primera parcela pequeñita, pues tuve muchos problemas, nadie me ayudaba, yo no encontraba ayuda. El chaparrillo es cierto, pues oye, que está para servir a mucha más gente, no para todo el mundo que tenga problemas. Oye, me pasa esto, pues te van a Claro. atender tarde, mal y nunca. Pues por tanto empecé a formarme, a coger conocimiento. Como digo, yo no soy experto, yo soy un aprendiz de todo ahora mismo, pero Grande. intentar ayudar a todos los que vengan detrás para que no cometan errores, porque sé que un error pasa factura y son billetes. Claro, claro, claro. Y O fue de sea ahí que, donde surgió el proyecto. o sea que es tu padre. Entiendo que tu padre, al ser agricultor y de la zona, que le había llegado de oídas a lo mejor que en el Tempranillo se hacía esto, o que alguien tenía en sus tierras por allí tema planta, o sea, pistachos plantados. ¿Por qué esto, aunque humildemente lo sé porque lo he leído en internet, ya te digo, a raíz que leo, que me dice mi primo que leo esto y tal, ya me meto el tema y es verdaderamente fascinante porque el pistacho, para que la gente lo sepa, que lo sabes tú, obviamente, mejor que yo, Pedro, es una planta desértica de Asia Central de Afganistán, Irán, por ahí, de una zona muy, pues muy árida, ¿no? Sí, Y, exactamente. y ¿por qué? O sea, ¿qué pasa? Que es que Castilla-La Mancha, que concentra como el 70 y pico por ciento de todo el pistacho surtido en España, ¿es como idónea para esto? ¿Que es por la tierra, el clima, o por qué Castilla-La Mancha es idónea para ello? Pues mira, en primer lugar, sobre todo como dices, por el origen del pistacho, por proceder Ujú. de una zona desértica. Al fin y al cabo, Castilla-La Mancha es secano, en verano es un desierto. O sea, aguantar Claro. 40 grados día tras día en un secano aquí, pues tú dime, es igual que un desierto. Sí, sí, sí. Y luego inviernos muy fríos e intensos, ¿vale? Entonces, pues la planta lo aguanta. De hecho, se ven ya las plantaciones que tienen 15 a 20 años. Por ejemplo, el Sí. verano pasado fue un verano agotadísimo de calor, falta de lluvia, y la planta con fruto respondieron muy bien. Sin embargo, otras plantas en secano, pues no respondieron también. Aparte, aguanta, es variedades tardías, pasa las heladas primaverales y no hiela el fruto. Por tanto, ya digo, se aclimata muy bien a la zona de Castilla-La Mancha Fíjate. y, como digo, también es más rentable las zonas de Castilla-La Mancha que otras zonas. Simplemente por ese factor que tenemos: suelo, calor y frío. Y poca Wow. humedad, que es lo que nos hace también tenerlo en ecológico. Es muy Exacto. importante. Exacto, muy importante porque para que la gente sepa, hay varios canales, hay por supuesto mucha gente que también ofrece o que habla o que tiene negocios del tema del pistacho, pero Pedro concretamente se enfoca en el cultivo de pistacho ecológico, que esto te voy a preguntar el por qué y cómo llegas tú a esa conclusión de que ecológico es ahí la manera de ir a por ello. Pero antes te quería preguntar, o sea, que entonces, hasta que se hace todo esto en Ciudad Real, tempranillo de la historia, no había ninguna tradición en ningún otro lugar de España de cultivar pistacho, de tener pistachos, o era algo como residual, gente ya un poco individual que decía, pues sucede que tiene una finca muy grande y se pusieron a hacer pistachos, o sea, o había tradición en algún otro lugar. Sí, yo creo que en Málaga Ok. hay una empresa familiar, Ujú. no me sale el nombre. No te preocupes, que esto, ya te digo, esto sí, por si lo sabías o no, porque, pues por curiosidad, al final, porque piensa uno en el pistacho, algo tan ancestral, entre comillas, y que es tan, pues tan conocido al mismo tiempo, ¿no? Porque quién no, joder, no es como los kakis esos que ahora son populares en España, ¿sabes? El pistacho es algo que pues siempre ha estado, como tú dices, ahí en los kioscos, en los lugares de frutos secos, vamos, el pistacho eh, Exacto. es algo muy normal. El helado de Estoy pistacho, los buscando, italianos, dime. claro, estoy buscando la empresa esta que te digo. Vale, Sí, 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 está en Granada, en Granada, ok. que es Pistachos Nazaríes. Yo creo que fueron los primeros junto a unas plantaciones pequeñas en el norte, en Tarragona. Ok, Creo que fueron los primeros que empezaron. qué Es lo que dicen, que interesante. sí, que empezaron antes de que empezara el chaparrillo todo esto. No lo sé. Ujú, ujú. El Tampoco chaparrillo. he indagado yo mucho Todo sobre el bien. tema de cuándo empezaron o De cuándo la no. Es historia, lo ¿no? que Claro. dicen. Ujú.
Y Yo, bueno, a ver, ajá, yo dime. tengo mi chaparrillo, o sea, yo tengo que defender, como digo yo, lo que es La mi tierra. tierra. Y Claro. chaparrillo el primero. Hombre, es que esto es así, el lógico, y el chaparrillo tiene, ya se le ha dado aquí el crédito y se le vuelve a dar que esto es gracias, o sea, la expansión del pistacho como Es gracias a cultivo él. es gracias al chaparrillo. Era. O sea, me lo pregunto porque a mí me encanta la historia, ¿sabes? Y le doy vueltas y digo, joder, pero es que los pistachos, además, en toda la. No en toda, en la cocina así arábiga, ¿no? De Marruecos y de otros lugares, pues bueno, como hemos dicho, son originarios de Irán y de Afganistán, pues imagínate, pero como que es algo muy. Algo que está presente. O sea, un fruto seco que está presente y como consecuencia. Pues me sorprendía y me llamaba la atención que esto no hubiera empezado. O sea, estaba convencido que existiría en España antes, pero no con esta voluntad y con este, digamos, deseo moderno de que se convierta en un cultivo, en un cultivo que es un negocio, ¿no? Y tiene perfecto sentido, fíjate, Granada, obviamente, el bastión ahí de los moros, de los musulmanes que estuvieron en España 9 siglos, y Tarragona también, ciudad mítica por la que han pasado todas las civilizaciones del Mediterráneo. Entonces, fíjate, ahí tiene todo el sentido. Pero bueno, al margen de historias, que me voy del tema, y no estamos hablando aquí de historia, sino de Pedro Bellón y del pistacho. Entonces, o sea, que tú te pones con ellos ante la falta de conocimiento y la dificultad para encontrar ayuda en esos años y tal, tú te empiezas a formar, vas recabando información allá donde la encuentras y cuándo, digamos, es que empiezas tú en tu finca oficialmente tener plantación de pistachos, meter todo lo que viene siendo, que ahora me vas a explicar un poquito, el tema de los injertos, la curnicabra que he buscado, que no me queda esto claro, pero ¿cuándo empiezas tú? Oficialmente, si se quiere. Sí, nosotros empezamos 2010. en el 2010, es cuando tenemos esta charla, mi padre y yo, que vamos a visitar una finca. ¿Sí? Yo nunca había visto un árbol de pistacho. Digo, tendremos que ver una finca, a ver cómo es eso, ¿no? Claro. Fuimos a visitar una finca que ya tenía casi 20 años, o sea, alucinante. Y digo, joder, digo, si esto tiene 20 años, o sea, ahora ya tendrá esa finca 30 años, serían de las primeras. Fíjate. Y bueno, pues fuimos en el 2010, en el verano, y ya en el 2011 comenzamos a plantar. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues esa plantación va muy retrasada porque un fallo o falta de conocimiento es que empezamos a injertar esa plantación. Bueno, plantamos curnicabra. Te explico ya de paso como una Sí, pregunta sí, que sí, me por decían. favor. Por favor. Parece que te hemos La perdido. curnicabra, Pedro, a ver. nosotros, es el nombre, ¿vale? El Pedro, nombre Eurispiciacia, un segundo, Pedro, que te me has sí, congelado. ¿vale? A ver. Hola, hola. Ahora, Ahora te ahora, vuelvo. Sí, no sé por qué se ha quedado durante un segundo ahí congeladillo. Ahora parece que te escucho bien. ahora Sí. A ver, ahora estamos bien. ¿Te dice a ti sí, algo? puede ser, sí, también puede ser porque, por dónde, bueno, por dónde, Y vas, ajá, ajá. no, ahora Perdona, no me sí. dice nada. A ver, Vale, no todo. bueno, No ¿por dónde pasa nada. queda? Ahora ya te veo bien. No te preocupes. Me decías que 2011 ya os decidís y que en la primera plantación no fue muy exitosa porque la falta de conocimiento os jugó una mala pasada y me estabas diciendo que esa primera era con curnicabra y me ibas a explicar un poco qué es la curnicabra, que lo mencionas en tus vídeos y por lo que veo más o menos puedo entender, pero no me queda del todo claro. Entonces, por ahí ibas. Cuéntame. Vale, Es ese primer intento, vamos a llamarlo. vale. Lo que es la curnicabra, vulgarmente le decimos curnicabra, pero el género es Pistacia trilimpus, es un arbusto el cual sirve de portainjerto para el cultivar. Por tanto, Ok. plantas lo que es el portainjerto y sobre ese portainjerto introduces el material del pistacho que vas a tener, de la variedad. Puedes tener una variedad que es Kerman, que es el ideal para snack, tienes la arnaca, que es ideal para consumo de hostelería y tal, y luego diferentes Shirora, Castel, en fin. Entonces, la práctica que hay hasta ahora, y para mí la más económica y más rentable a largo plazo, es plantar lo que es curnicabra e injerto en campo. ¿De acuerdo? Eso es ¿Injerto en? injerto en campo, o sea, donde realizamos el injerto. Tengo algún vídeo explicando cómo hacemos el injerto del Vale. pistacho en campo. Sí, ¿Qué sí, es sí, lo que sí. ocurre? Uh -huh. Que como falles en el injerto,
al fallar el injerto no desarrolla el pistacho, pasa un año, no desarrolla, pasa otro año, no desarrolla, y lo que nos interesa es enfocarnos en el injerto desde el primer año. Yo perdí de 3 a 4 años en esa parcela de injerto por falta de conocimiento. Entonces, si una plantación que en el 2018 me podía estar produciendo, no me empezó a producir casi nada hasta en el 2021 por esa falta, 2021-2022, casi hace nada, pero por esa falta de conocimiento, y yo preguntando, entonces ahí ya empezó todas mis investigaciones en cómo recortar ese periodo improductivo, ahorrando costes al cliente, incluso a mí, ¿no? Claro, el primero. Y metiéndole caña al injerto desde que se planta la planta. Y creo que lo estoy consiguiendo. Vaya. Claro, o sea, la cornicabra hace como de envase, entre comillas. O sea, porque la cornicabra, yo te he visto ahí, como tú bien dices en tus vídeos, o sea, ves ahí el leño, ¿no? El tallo de la cornicabra, que es una variedad de pistacho, pero ¿por qué, si te puedo preguntar, por qué este trili, que no me he quedado muy bien con el nombre, es una variedad también del género del pistacho, pero que no da buen fruto? ¿Por qué se hace el Kerman? ¿Es que simplemente es porque es el mejor? ¿La cornicabra acabaría dando fruto también? ¿O cómo va el tema? Claro. La cornicabra tú como tal la puedes fijar, ¿no? Como te he dicho, es un arbusto. Es una especie de arbusto. Te puede crecer como un arbusto, o bien le puedes dar una forma en que te crezca como un árbol. Pero te van a generar semillas redondas. Ahora, si quieres terminar el vídeo, lo puedes buscar y pones cornicabra o pistache trinibus. Si tiene unas semillitas rojas que luego se convierten en azules, que eso es para volver a sembrar. Entonces, lo que nos sirve, a ver si te lo explico bien, porque claro, puede decir la gente, joder, pues coge el pistacho, ¿no? Y mételo en un algodoncito que salga el tallo y lo metes en el campo, ¿no? Como hago yo aquí en mi casa en Nueva York. Mis experimentos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el pistacho, al ser una planta dioica, ¿vale? Que necesita de un macho y de una hembra para polinizar. Esa semilla que tú plantas te puede salir o macho o te puede salir hembra. Y eso no lo sabes hasta el tercer año. ¿Qué es lo que ocurre? Que puedes estar ahí 3 años criando un árbol y resulta que dices, voy a poner 10 semillitas y son 10 semillitas de macho. Por eso plantamos lo que es el portainjerto, que es la cornicabra, e injertamos del material vegetal de la variedad en sí que queremos cultivar. Y acortamos plazos. Es mucho más trabajoso, pero sabemos que donde vayamos a plantar vamos a tener hembras y en algunos puntos concretos donde decidamos vamos a tener otros machos. Pero no te tiras 3 años a ver qué has hecho. A ver. Claro, no. Vamos, pero además con el riesgazo. Vamos, es que no puedes planear un negocio así, ¿no? Con el riesgo de que, imagínate, como tú bien decías, plantas 100 y 80 son machos. Pues estás, vamos, no te va. Estás en una ruina importante. Exacto. Luego también el poner un portainjerto, porque al fin y al cabo el portainjerto es la raíz. Existe varios portainjertos. Yo hablo mucho de cornicabra porque para mí, para nuestra zona, es la mejor. Luego tenemos UCB. UCB es un híbrido generado en California. Exacto. Que resiste mucho lo que es la humedad del suelo y también es a nivel fúngico también resiste muchos hongos. Entonces también se juega con esa parte, ¿no? Del portainjerto para que resista, dependiendo de la zona, lo diré, una zona u otra. Sin embargo, si tú coges la pistacia vera, que es el propio pistacho, es cierto que dicen, yo no lo he visto en plantaciones ni he indagado mucho sobre ello, dicen que es más sensible a ciertas zonas de suelo, a ciertos hongos. Entonces también un poco, ya de por sí, si no sabes si estás plantando un macho o una hembra y luego encima es sensible a ciertos suelos y a ciertos hongos, pues como quien dice, la estás cagando. La estás cagando, claro. De tan largo plazo. Por eso se hace lo de la cornicabra. Ya. Creo que le ha quedado claro. Sí, no, ha quedado clarísimo y ahora ya tiene todo el sentido. Porque claro, yo buscando el tema cornicabra he visto y digo, joder, esto se lo tengo que preguntar yo a Pedro porque la pistacia esta Terebinthus cornicabra, eso es originario de nuestra zona del Mediterráneo. Pone aquí, ¿no? El Mediterráneo occidental se extiende desde Islas Canarias en su
en su estado natural se extiende desde las Islas Canarias, Marruecos y la península ibérica hasta zonas de Grecia y oeste de Turquía. Entonces, claro, tiene todo el sentido, ¿no? El tema, y ahora ya, porque yo decía, ¿por qué este hombre hace la curnicabra que tiene ahí el leño ese y luego pone la otra movida, que es un trabajo, bueno, esto ya es políticamente incorrecto, iba a decir de chinos, pero es un trabajo pues tremendamente laborioso, ¿no? O sea, estar ahí injerto a injerto. Pero claro, ahora ya queda claro y tiene todo el sentido que se haga de esa manera. Y la cuestión de tipo de suelo, Pedro, porque yo te veo, claro, tú hablas mucho de esto, yo te estoy escuchando y digo, mira, Pedro ahí que bien lo cuenta, pero no entiendo muy bien. El tema de pHs, que dices tú, este tiene un pH alto, pH, eso significa que los minerales van a estar profundos, todo esto que cuentas. En lo que es Castilla-La Mancha, en ese sentido, ¿el suelo también es idóneo? ¿Se dan las condiciones? ¿Es un tipo de suelo válido o hay que un poco con la mano humana pues reformarlo? Sí, bueno, a ver, en general, te diría, no sabría decirte, el 80% es válido, el 80, el 70%. Es cierto que hay zonas de Castilla-La Mancha, bueno, cualquier zona donde hay vegas, o sea, al lado de los ríos, donde tenemos un alto porcentaje de arcilla. Entonces, en el momento que pasas del 30 al 35% de arcilla en tierra, el pistacho no desarrolla bien, ¿de acuerdo? Crea asfixia radicular. Y en especial, por ejemplo, ahora mismo que nos está lloviendo, ahora mismo está brotado, o sea, tenemos unos brotes de en torno en plantaciones jóvenes de medio metro, 1 metro, y en plantaciones adultas, pues bueno, dependiendo de cómo se le haya hecho el abonado, pues tendremos 20 o 30 centímetros. Ajá. Si tenemos un suelo arcilloso, compactado, con baja permeabilidad, en el momento que nos cae una lluvia de este tipo, que nos han caído ya 30, 35 litros o 40, pues sigue lloviendo, nos crea asfixia radicular y esto lo que nos va a provocar es que una muerte súbita se va a morir, ¿de acuerdo? Entonces debemos de buscar suelos francoarenosos que sean permeables para que en el momento dado de esta lluvia nos cale bien el agua hacia adentro y no tengamos problemas de asfixia radicular y por ende pues muerte súbita del agua. Por eso es fundamental el terreno. Claro, o sea que de primeras, para que la gente lo sepa, bueno, ahora vamos a hablar de Hextech y del el servicio que te ofreces, pero claro, lo primero de todo uno tiene que empezar para saber si puede plantar pistacho o no es el tipo de suelo que tiene, ¿no? Que alguien, tú dices que lo haces cada X años, ¿no? Cada 4 o 5 años haces un análisis de tu suelo. Es lo primero que tendría que hacer la gente eso, o sea, saber a ver qué tipo de suelo tienes. Sí, cuando inicias la plantación, ¿de acuerdo? Haces una calicata, como es una planta que pues tendrá a lo largo de los años, pues a ver la distancia que tenga de raíces, pues no sé si puede llegar a 2 o 3 metros, y eso es enorme, porque se dice que conforme es el árbol es la raíz, pero bueno, se hace una calicata bien grande de 1 metro, metro y medio, y se cogen varias muestras, se cogen 3 muestras de los diferentes perfiles del suelo y se manda a analizar. Y luego se hace otra a los 5 años para ver esa materia orgánica que hemos aportado, si ha evolucionado, ha subido o ha bajado en la materia orgánica y como consecuencia el pH. Tenemos suelos con un pH bastante elevado, la zona de Castilla, en el sur de la península más bien, 7,5, 8. Entonces esto nos genera muchos bloqueos en ciertos micronutrientes que tenemos que aportárselo bien vía foliar o ir a la raíz del problema, que es aportando materia orgánica con microbiología para reducir ese pH. Claro. Ahorrar en abono. Entonces, eso es lo primero. Y luego, como digo, cada 5 años, 4 o 5 años, dependiendo del ciclo, pues se va haciendo análisis para evaluar cómo se está trabajando y cómo debemos de trabajar en los sucesivos. Ya. Jodidamente fascinante. Entonces, ya metiéndonos en Hextech, gestión de explotaciones de pistacho ecológico, ¿cómo se produce en tu caso particular esa transición de un particular, como eres tú, Pedro, y tu familia, tu padre, etcétera, que tienes un campo, que te pones a experimentar, que te pones a plantar pistachos y a ver qué consigues extraer ahí, ¿no? Y si es viable, ¿cómo es el paso de eso a decir, joder, pues creo que ya he acumulado tanto conocimiento y veo que hay mucha necesidad y, por tanto, déjame que monte un negocio? ¿Cómo pasa eso? Sí, bueno, a ver, en primer lugar, bueno, fue en el 2018 cuando empecé a darle vueltas y tal, pero como siempre digo, aunque tengas una idea, la tienes que madurar bien y tienes que salir al mercado, como diré yo, con los pies de plomo.
Entonces, bueno, la primera salida que tuve fue de injerto en campo, ¿no? Para injertar en campo de terceros. Yo ya más o menos ya conseguí, como digo yo, el truco. Digo, si es que ya es sota, caballo y reyes, ya no hay que hacer más nada. Y en el Ajá. 2019 salía a injertar varias plantaciones. La verdad es que se me dieron muy bien. Y ya en el 2020 ya tuve ya comencé con personal a mi cargo, ¿no? Ya Ajá. contraté a cuatro chicas y estuvimos todo el verano injertando. Y al verano siguiente, en el 2021, cinco chicas y el año pasado otras cinco chicas y este año creo que van a ser seis. Entonces, bueno, hay que empezar poco a poco y como digo, vea una falta de necesidad de decir las cosas, no las cosas claras, sino ir por lo legal. O sea, yo veía muchísimo engaño y sigo ¿En viendo mucho. serio? Sí, sí, sí. Cuéntame más sobre esto, porque yo, como persona muy interesada, claro, a lo mejor estoy aquí, me estoy haciendo un camuco, me estoy equivocando completamente por estos engaños o por esta gente que no va de frente. ¿Qué tipo de Ya, pero engaños bueno, son comunes de encontrar? tampoco me gusta hablar mucho de eso, Alex. A ver, Sin dar porque nombres a lo mejor. ¿Qué hacen? Te prometen que vas a tener un 40% de rentabilidad sobre la inversión y luego resulta que es como tú dices en tu página, que das una horquilla en hextech.es, das una horquilla muy precisa, ¿verdad? Que dices lo mejor, siendo optimista creo que es, ¿no? Es decir, 14 y sí, pico y siendo pesimista en torno a 8, ¿no? Que hay gente claro, que a ver, dice 25. Sin exactamente. O problema, ¿o sea, qué pasa? cuando haces una inversión a tan largo plazo, tienes que manejar tres escenarios. Mm, Como digo, todo es muy bonito porque hace unos años sí es cierto que el pistacho ecológico se vendió muy bien a un precio desorbitado que incluso nosotros nos quedábamos flipados. Sabíamos que eso no iba a durar mucho tiempo porque la horquilla de precios entre el ecológico y el convencional ha sido prácticamente igual, 50 céntimos o un euro por encima, no Ok. el del 100% como había unos años. Entonces no se pueden hacer previsiones a 7, 8 o 10 años poniendo No. auténticas barbaridades. Eso por un lado. Y luego, sobre todo, mucho de tema de venta de planta, que dicen que en 5 años vas a recoger pistacho. En fin, todo eso es un engaño exagerado. El Ok. querer aprovechar, o sea, el querer exprimir en el quinto año pistacho al árbol, eso te va a mermar durante 2 años siguientes, que es cuando va a estar en todo su potencial. Entonces, hay Sí, que claro. ser realista con la gente, hay que decirle que es un túnel de 7 años, son 7 años. En Estados Unidos, por la climatología, por el agua que se utiliza, es cierto que allí estamos hablando de 10.000 metros cúbicos en Estados Unidos. Aquí en secano no tenemos agua, lo poco que llueve, y llueven 300 litros, que equivalen a 3.000 litros, a 3.000 metros cúbicos por hectárea, cuando en Estados Ok. Unidos se están aplicando 10.000. Fíjate lo que puede desarrollar la Madre mía. planta. 3 veces más. Suelos mucho más profundos, los de Estados Unidos, aquí son más cortos. En fin, son circunstancias que hay que poner sobre la mesa y hablarlo con la gente. Entonces, pues, en ese tema ha habido mucho engaño. Ya, Y es ya. por lo que un poco decidí a salir, a explicar un poco las cosas, a hablar A de la divulgar. realidad. Ujú. Exacto, a hablar de la realidad. Y oye, a quien no le guste, pues yo lo siento, pero luego llama y se le pone razón. No, no, claro, a ver, yo creo que me parece completamente estar en lo correcto y lo adecuado y tiene todo el sentido acercarse al tema desde la manera en que tú lo haces, porque también, pues, a la larga luego es que todo van a ser problemas, eso, no sé, la gente que te vende el oro y el moro, ¿no? No se da cuenta de que luego todos son problemas, pero bueno, allá cada uno. Lo importante es que lo has dejado tú claro y que eso, que yo creo que para un negocio además es muy importante el ir de frente y de cara. Estos son los parámetros con los que nos movemos, si a usted le interesa bien y si no, pues también bien, ¿no? Todo Exactamente. correcto, todo correcto. Tú, ¿por qué, ya que estamos hablando de Hextech, por qué decides cuando das el paso, por qué decides ecológico y no sé qué sería en este caso lo opuesto a ecológico, Convencional. sino convencional? ¿Por qué ecológico y no convencional, Pedro? Yo lo veo una forma de vida, ¿no? El trabajar la tierra sin, a ver, la tierra, cualquier planta, sin pesticidas por un lado, sin insecticidas, sin herbicidas, nada químico, todo orgánico, está Ujú. contribuyendo a mejorar la vida del suelo, ¿vale? Ya no solamente a mejorar la vida del suelo, sino estás ofreciendo al mercado un producto limpio de todos estos químicos que Claro. por mucho que nos cuenten de que son químicos que se diluyen en el suelo, que no los toma el fruto, que no los toma, lo toma. Y parte Ujú.
de todos los problemas que hay hoy en día de enfermedades, como sabemos, pues proceden de estos productos. Sí, Que da sí, la sí. casualidad, que da la casualidad que quien te vende estos productos son los que luego te venden el fármaco para que te pongas bueno. Entonces, bueno. Ahí, exactamente. Esto no, que nos podríamos meter si quisiéramos, pero yo sé que a lo mejor no, no quieres hablar de más. En ese sentido, como persona, esto es al margen de tu actividad, pero claro, es muy cierto y bueno, lo hemos visto en los últimos años, especialmente con ciertos sucesos que han acaecido, ¿verdad? Como la pandemia, que muchas veces resulta que te descalabran y luego te venden la venda, ¿eh? Tomando ahí Exactamente. Entonces, tomando el yo entonces, a ver, tampoco es una cuestión, sino, como digo, es de cultivar un fruto sano, para que la gente que lo tome se encuentre segura de que está tomando un cultivo un fruto de alta calidad, porque no está trabajado con pesticidas, insecticidas, herbicidas, o sea, cultivado de la mejor forma posible. Entiendo. ¿Vale? Con todo el respeto que le debemos a nuestra madre tierra, porque al fin y al cabo es la que... Claro, la que nos mantiene vivos. Esto es así. Es el sustento. Y vivo la que luego tenemos que ir a ella. Entonces, por eso digo, es una filosofía, yo creo que más bien de vida. Como es lógico, porque es una filosofía de vida, pero tenemos que sacar rentabilidad, ¿vale? Hay que vivir. No vamos a ser unos hippies y tal. Claro. Estamos en un negocio y tenemos que sacar una rentabilidad. Y se puede estar. Eso es lo importante. Exacto. Se puede estar de una forma ecológica, respetar el medio ambiente y sacar rentabilidad a nuestra finca. Eso se puede hacer. ¿Vale? Ya un poco fuera de todo esto que se puede decir. Sí, pero sí. Es así, o sea. Entonces, bueno, viendo también un poco los precios del mercado, viendo la competencia a nivel mundial que tenemos con el pistacho ecológico, el 80% del pistacho sale de la región de Castilla-La Mancha. A nivel mundial somos únicos. Sí es cierto que Estados Unidos está metiendo ahora pistacho ecológico, pero la parte de Irán, Turquía, bueno, Turquía casi todo el pistacho que Turquía, y creo que estamos hablando de 1,5 kg o 2 kilos de pistacho por habitante, o sea, alucinante. Y la parte de Irán va todo convencional. Pedro, Sí. perdóname porque ha habido un mini cortecillo ahí. Has dicho que la población de Turquía, un kilo, entre 1 y 2 kilos, que hace que consume pistacho. ¿O qué pasa ahí? Que es que no he entendido. Sí. Estabas diciendo. Ok, vale. Sí, la renta. La renta. De Turquía creo que está en torno al 1,5 kg. Tía. Tendría que mirarlo, pero ya digo, todo el pistacho. Creo que será el tercer mayor productor a nivel mundial. Todo el pistacho se lo consumen los turcos. O sea, porque la cocina turca a lo mejor, pues eso, sucede que tiene mucho pistacho, vamos. Exportan muy poco. O sea, ya. O sea, bueno, nada ahí. A nivel de... Tienen unos dulces fabulosos. Si ves alguna vez a Turquía, casi todos los dulces están flipantes. Ya. Fíjate, qué curioso. Qué curioso. Turquía, eso también es tiene sentido que sea uno de los productores, sí lo he estado mirando, ¿no? He visto que Estados Unidos siempre es el primero, seguido de Irán, y dan habitualmente a Turquía como el tercero. También son países... bueno, Irán no sé exactamente el tamaño, sé que es grande, pero no sé cuánto, pero Turquía es un país muy grande, más que España, de hecho. Al margen de, o sea, relacionado con este tema de pistacho tradicional, ecológico, convencional, también hay una distinción ahí importante que yo sé gracias a tus vídeos, que es que el pistacho puede ser o bien un cultivo de secano o bien un cultivo de regadío, ¿verdad? ¿Esto cómo, por qué, cuáles son las diferencias? ¿Esto es algo exclusivo del pistacho? ¿Qué me puedes contar de ese tema que me causa mucha curiosidad? Vale. A ver, en primer lugar, no todas las tierras cultivables en Castilla-La Mancha, al igual que en Andalucía o Extremadura o cualquier otra región de la península ibérica, todas tienen riego. Esto quiere decir concesión de agua, ¿vale? Entonces, el cultivo tradicional que hace ya muchos años casi todo era viña, lo que había en la zona, hubo subvenciones que la arrancaron y luego ya empezaron a poner cereal.
pero el cereal en los últimos años tampoco es rentable en un secano. Por tanto, el cultivar pistacho en secano, sí es cierto que una vez que entra en producción es mucho más rentable que cereal o incluso la viña de secano. Por tanto, existe la modalidad de, por un lado, el secano, que era casi todas, bueno, te diría, hasta hace unos años era el 85-90% de las plantaciones de Castilla-La Mancha eran secano. Ahora ya ha subido el índice del riego, ahora estaríamos en torno al 70% en secano y el 30% en regadío, porque se está observando que en las tierras de regadío pues aumenta esa producción y aumenta por tanto la rentabilidad. ¿De acuerdo? Claro. Es por eso básicamente por lo que tenemos tierras de secano y tierras de regadío. Luego también es cierto que depende del porte injerto que se ponga en campo. A mí me gusta acostumbrar a la planta al secano rabioso que tenemos en Castilla-La Mancha, independientemente que luego sea de riego, ¿no? Pero que la planta se joda, por así decirlo, los primeros años. Se fortalezca, ¿no? Crezca endureciéndose. Exactamente, que haga raíz. ¿Por qué? Porque esto no va a hacer de ahorrar mucha agua cuando esté en producción. ¿Por qué? Porque el sistema radicular va a estar bien expandido en todo el suelo. Entonces, con menos agua vamos a poder cultivar bien la planta y llevarla pues a unos niveles de producción bastante óptimos. Ya. Como podéis ver, gente, ha habido un pequeño problemilla técnico, pero ya lo hemos solucionado. Pedro ha tenido que cambiar su situación, su lugar desde el que estaba grabando, por eso lo veis ahí con un fondo diferente, pero es el mismo crack, simplemente con el fondo diferente. Antes de que soltara, Pedro, te estaba preguntando, porque me estabas explicando la cuestión del pistacho, de que el pistacho pueda ser de regadío o de secano, que me ha causado mucha sorpresa porque yo no sabía, o sea, que existen muchas plantas de cultivo que admiten ser ser cultivadas de una manera u otra. ¿Esto es algo común en el campo? Sí, efectivamente, sobre todo en tema de leñosos. En tema de leñosos, se puede cultivar tanto en secano como en regadío, pero es cierto que a la hora de las rentabilidades pues, van a ser mucho mayores porque el nivel productivo va a aumentar en riego, a diferencia de que aumentamos la cosecha, pero también aumentamos el gasto de tanto la amortización por un lado del tema de las instalaciones de riego, como luego extraer el agua del subsuelo. Eso también pues, conlleva un gasto, pero merece la pena tener ese riego, sobre todo en leños. Ya digo, en el cereal ha bajado mucho los precios y no es lo mismo que hace unos años. Hace unos años sí rentaba tenerlo en secano, pero ahora mismo con los precios y aparte con las sequías que estamos teniendo, incurres en pérdida. Por tanto, es por lo que está cogiendo tanta fuerza lo que es el tema del pistacho, y en especial en secano. Ya. Qué interesante. Oye, ahora que estamos hablando de rentabilidad que has mencionado y del uso del suelo y lo que se permite o se deja de permitir, ¿cómo es, desde tu experiencia, cómo es el trato con la administración? Es decir, siempre existe, ¿no? En España, ¿no? De los que no somos de campo, ¿verdad? Desde fuera, sabemos, se habla siempre, ¿no? De la existencia de que la política agraria europea, de que el campo recibe siempre en mayor o menor medida subvenciones y que es algo que ayuda mucho a que continúe la actividad, etcétera. Cuando hablamos de tu caso en concreto y del mundo del pistacho en general, ¿hay ayudas extra? O sea, ¿la comunidad de Castilla-La Mancha es algo que cuide pues de manera especial? ¿O cómo es la relación entre los agricultores del pistacho y los estamentos públicos y la comunidad o el gobierno español? Vamos. Sí, bueno, a ver, el tema de ayudas al campo, yo siempre lo he dicho. A mí el tema de ayudas no me gusta, para eso te vas a la iglesia a pedir. Grande. Cualquier cultivo tiene que ser rentable por sí solo. O sea, no tenemos que depender de entidades públicas. Eso es una maraña que han cogido ahí, pero más o menos un poco para callar. Es cierto que ahora sí, con el nuevo cambio de política agraria común, o sea, lo que es la PAC aquí en Europa, la han remodelado desde el 2023 a 2027, que son ciclos que hacen ellos. Ahora han incluido los ecoregímenes, ¿vale? Anda. La parte del suelo, o sea, esto lo han hecho. Espera, quiero explicarme bien, ¿vale? Como es algo que pasa súper reciente, ¿no?
claro, es algo reciente. Estos ecoregímenes se estructuran sobre todo por la capturación de la huella de carbono en el suelo, ¿vale? Entonces, lo que quieren comenzar a hacer es que todas las plantaciones de leñosos tengan esa cubierta vegetal para la captura de carbono. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotros empezamos a dejar cubiertas vegetales con el bajo índice de precipitaciones que tenemos, entramos en pérdida. Entonces, esa ayuda que te dan de 50 o 60 euros por hectárea no subsana esa pérdida de cosecha, ¿vale? Eso por un lado. Entonces, por otro lado, luego también nos han dado ayudas a ecológicos, o sea, por estar en ecológico sí dan ayuda, una ayuda que está bastante bien, ¿Sí? Pero ya digo, el tema de ayudas no es algo que debería de existir, porque, como digo, tiene que ser rentable por sí solo cualquier producto, o sea, no conozco nada que le dé la ayuda. Claro. Ya. Para que yo lo entienda, cuando dices cubierta verde, repito, desde la ignorancia, entiendo o quiero entender que es porque yo he visto, gracias otra vez a ti y a tus vídeos, que el pistacho, todo lo de alrededor está labrado, ¿verdad? Está el yermo visualmente, ¿no? En la superficie. Y cuando dices cubierta verde es que a lo mejor dan una ayudita para que tú no pases ahí el arado, dejes que crezcan matojos, hierbajos, lo que sea, para que esté como, el tema de la huella de carbono y que haya como más vegetación, pero eso obviamente que quita nutrientes, entiendo, a tu planta y por tanto, pues marra, ¿no? Afecta al crecimiento de la misma, ¿no? Es eso lo que eso produce. Aunque tú llegues, a ver, tienes que hacer pases desde brozadora para cortar esa hierba, ¿de acuerdo? Pero no quita de que aunque tú quites la hierba en el momento preciso, antes de que comience a tener déficit la planta, no quita de que aunque tú la hayas segado casi a ras del suelo, eso siga consumiendo. Eso siga consumiendo y le esté robando nutrientes a la planta. Por tanto, te reduce la cosecha. Te reduce la cosecha de ese año y aparte los crecimientos son más pequeños y también te reduce el crecimiento del año siguiente. Por tanto, como digo, se te reduce la cosecha, se te reducen los ingresos y no es una ayuda que cubra ese déficit de cosecha. Ajá. Las ayudas es que... Además, claro, en este caso en concreto, Pedro, no quiero que seguir repitiéndolo, pero sin yo saber, en Castilla-La Mancha, vamos a ver, ya en el Quijote lo contaba, o sea, se lleva cultivando el campo, quiero decirte, no sé cuántos, cientos de años, o sea que tampoco es que estéis desertizando o extendiendo la desertización en las tierras de cultivo los agricultores allá en Ciudad Real, ¿no? Para que vengan y digan, oye, por favor, deja que se recupere este territorio, ¿no? Claro. Habrán perspectivas, también podrán decir, sí, pero es que esto, hace 1500 años, antes de que vinieran los musulmanes, esto era todo campo de no sé, de alcornoques. No, de alcornoque no, porque eso es de... Eso sí que sé, ¿no? Que se requiere mucha agua, no es de secano, pero no sé, que siempre le puedes buscar la mejora, ¿no? Obviamente, si no lo tocas y dejas que crezca todo, pues es más natural y entre comillas, mejor, pero claro, la gente también tiene que subsistir, ¿no? Entonces encontrar ese equilibrio, es una cuestión de equilibrio también. No es que esté talando árboles milenarios, ¿no? Exacto. Es cierto que bueno, que se puede aguantar la hierba, o sea, la hierba en los periodos donde la plaza está reposando, sí es cierto que se puede aguantar la hierba, eso no lo discuto, porque no crea competencia la planta, pero es que es cierto que cuando llega primavera hay que eliminarlo o que crea competencia. Y te diría desde agosto, hasta otra vez, enero, febrero, se puede dejar la hierba tranquilamente. Fíjate que tenemos medio periodo, tenemos 6 meses o por ahí, que bueno, estamos generando hierba, estamos capturando el carbono para el suelo y tal, durante 6 meses. Los otros 6 meses, donde la planta necesita toda la nutrición posible para subir el fruto y el desarrollo vegetativo, no tenemos que tener. ¿Qué luego ocurre? Que muchas veces, pues estas ayudas, yo creo que la hace gente que no ha pisado el campo. Que eso se escucha mucho, ¿no? He visto, hay varias... Porque claro, con la tecnología también podemos conocer realidades de casi cualquier persona y hay varias personas, agricultores, que por ahí en Twitter, en Facebook, hacen vídeos y es como que todos dicen lo mismo, algunos de manera más intensa de la que tú lo dices, mucho, ¿no? Pero todo el mundo coincide en lo mismo. Que me sorprende, ¿no? Que las leyes o que la manera de gestionar
el campo desde arriba se hace siempre por gente que no tiene experiencia ni conocimiento real en el campo de qué significa la agricultura y de cómo se vive y se es agricultor, ¿no? Que es algo, pues, bastante llamativo y lamentable, vamos, por falta de mejor término, por no utilizar aquí palabrotas. Una pregunta que quería hacerte y que no está relacionada estrictamente con eso, pero existe, yo te cuento, ¿no? He trabajado con italianos, tengo amigos italianos aquí en Nueva York y tal, y a mí un amigo italiano una vez me habló de ellos, los italianos son como muy suyos para, o sea, ellos protestan de todo, ¿no? De Italia, pero luego cuando cualquier movida, siempre en Italia hay un sitio en el que te hacen algo que es mejor, es lo mejor del mundo. Zapatos, sí, todo muy bien, pero hay unos que hacen en Italia que son los mejores. Los trajes, Italia, los coches, tal. Y me contaron en una ocasión, este amigo mío, que había que hay una variedad de pistacho siciliano, no sé qué, que es como el más preciado. Sí, en tu opinión. Ajá, dime. Es el pistacho de Bronte. Ese lo cultivan en Sicilia. Y bueno, únicamente tienen 200 hectáreas, ¿no? 200 hectáreas, 300 como mucho. Es un pistacho muy parecido a la arnaca. La variedad de la arnaca procede también, creo que es de Grecia. Grecia, sí, creo que es de Grecia. La arnaca es una ciudad en Chipre. Yo no sé si es la capital de Chipre, pero eso es... Pero bueno, sí, de Chipre fue posesión griega. La mayor parte del tiempo hay muchas disputas ahí, se lo disputan entre país independiente, Turquía, una parte, es una movida que pues esta gente pues siempre están... les va y les va la marcha que no veas por aquella zona del Mediterráneo, ¿verdad? Exacto. Pues yo pero sí, es chipriota. Yo creo que la arnaca es chipriota. Sí, yo creo que es chipriota. Es de aquella región, ¿no? Entonces, bueno, la arnaca tiene un sabor espectacular, ¿no? De hecho, los italianos se lo llevan, porque claro, venden mucho. O sea, los italianos para la venta son los número uno, tanto para el aceite como para cualquier cosa que se ponga, ¿no? Como exacto. Son muy suyos y eso lo llevan a la gente. Habría que aprender de vender de eso. Y sí es cierto que para la pasta de pistacho de Bronte se suelen llevar pistacho la arnaca porque se asemeja mucho el sabor. Yo diría que el pistacho de la arnaca tiene más sabor que el de Bronte. Fíjate. Lo venden muy bien. Hacen sus ferias, pistacho de Bronte, o sea, son una maravilla. Sí, le gusta, saben, sí, son buenos vendiendo. O sea, que diríamos, el pistacho entonces más preciado estaría entre Le Bronte, ¿has dicho? Le Bronte con L. No, Bronte. Entre el pistacho Bronte y el pistacho de la arnaca, ¿esos serían los dos más preciados? ¿O hay uno que te está por encima de ellos que es como más raro aún? Hasta donde... tema de sabor, te diría yo que la arnaca. Ok. La arnaca, Adda, hay varias variedades. Mateo también se asemeja mucho el sabor, pero no para mí. La arnaca, en tema de sabor intenso, el tema para helado, para hostelería, para eso es el número uno. Entiendo. ¿Por qué, entonces, si te puedo preguntar, por qué tú te decides, me has dicho que Kerman es el que más sueles recomendar y con el que más sueles trabajar? ¿Por qué te decides por ese y no uno de estos? ¿Es que son denominación de origen y está muy restringido o por qué? No, a ver, Kerman es una variedad, por así decirlo, que se destina principalmente a snack, o sea, consumo directo. Ok. Entonces, el consumo directo, por así decirlo, o sea, toda la variedad, todos los calibres y tal, va a consumo directo. Y es cierto que luego el cerrado se parte, se obtiene el grano y se manda para consumo de industria. ¿Qué es lo que ocurre? Que la variedad de la arnaca es mucho más productiva, pero toda va para industria. ¿Qué es lo que ocurre? Que si, por ejemplo, la industria está copada, está a tope de producto de este tipo de variedad, el precio baja. Sin embargo, Kerman, tienes por un lado que lo puedes destinar a snack, pero si acaso el snack está también ha bajado la demanda, lo puedes meter en industria, ¿vale? Por tanto, un poco me decanté por eso. Lo veo una variedad mucho más versátil a la hora de comercializar el procesado y tal. Si es cierto que cuando ya comienzas a tener extensiones mucho más grandes, lo bueno es diversificar, ¿no? Sobre todo para la hora de la recolección. La arnaca es una variedad temprana,
Además, es una variedad tardía, entonces cuando ya tienen una extensión bastante grande de tierra, pues lo suyo es plantar de varias variedades. ¿Vale? Entendido. Hablando de plantar y de rentabilidad y de... Ya te estoy aquí preguntando, ya se hace como un interrogatorio, pero todo esto que la gente lo sepa, que también hay que hacer aquí promoción. Si todo el que tenga duda y todo el que quiera que tenga un campo y crea que pueda ser un buen campo, un buen terreno para eso, por favor que vayan a la página web que he dicho antes, hextech.es, porque me sé que era, pero es pistachoecológico.es. Ya lo digo, pero cuando mismo. Es que claro, cuando empecé un poco, porque seguía mucho a tema de marketing online y tal, pues sí. un poco pistacho. Claro, porque eso es como más la Hextech, que es un nombre sui generis, es decir, que es eso, Hextech, es el acrónimo, ¿no? Entiendo, de gestión, Exacto. de explotación, de tal, mientras que pistacho ecológico es lo que dicen, quiero pistacho, quiero que sea sano, pues ecológico, ¿no? Pistacho ecológico y que parezca. ¡Pum! Ahí, trabajando el SEO, ¡qué grande! Como el catalán SEO, ¿cómo se llama? Que me lo dijo mi primo. Rubo. Exacto. El tema, que tú, entonces, sueles recomendar este German y si alguien tiene un terreno y tal, digamos, en tu opinión, o sea, ¿cuándo tú empiezas a recomendar? Cuando vienen y te dicen de primeras, ¿no? Que a lo mejor te llamarán y te dicen, mira, tengo tal. Y tú entiendo que das unas preguntas de primera para ver si tú puedes hacer la consultoría o la gestión a partir de tu empresa, pero ¿qué sería el mínimo que una persona tiene que tener? Porque yo entiendo que si tienes 500 metros ahí en tu casa del pueblo, no vale. O sea, a partir de dónde empiezas tú a decir, le puedes decir a toda la gente que empezaría a ser rentable, que empezaría a merecer la pena el aventurarse en una explotación de cultivo de pistacho? Sí, bueno, a ver, aquí Eso es el mínimo también, Claro, por ejemplo, nosotros, nuestra maquinaria, tenemos un radio de acción, es decir, que nosotros tenemos nuestra finca, tenemos nuestra nave con toda la maquinaria necesaria para poder labrar, plantar, la recolección, tratamiento, en fin. Tenemos un punto, nuestra nave, y luego tenemos un radio de acción de 50 kilómetros, es lo que tenemos estimado, ¿no? Sí. Ya desplazar la maquinaria tiene un coste adicional. Entonces, cualquier persona que tenga 10.000 metros, que es una hectárea, se puede llevar perfectamente y va a recuperar su inversión al igual que el que tenga 10 o 15 hectáreas, ¿de acuerdo? Sí es cierto que ya cuando pasamos de estos 50 kilómetros de radiación y contactamos con gente de la zona que pueda labrar la parcela, pues contactamos con ellos, ¿no? Y también se puede hacer perfectamente. De hecho, en Valladolid llevamos la gestión de, sí, son 3 hectáreas. Y bueno, allí tengo un contacto, un chico que me labra la parcela. O sea, me fui a un pueblo a buscar, oye, a ver quién quiere labrarme la parcela. y lo conseguí a buen precio y la verdad es que la plantación, pues, muy bien. Ya, qué interesante. O sea, que lo haces a nivel más local con este radio de 50 y luego si es, ¿no? Proyecto a proyecto, pues vas y miras a ver cuál es la viabilidad de ejecutar para que tu servicio no sufra, obviamente, tu reputación quede indemne, ¿no? Y la cosa salga adelante, porque hay que en cuestión de labrar, no es como labrar vid o como labrar cereal, que hay que tener unos conocimientos mínimos, hay que saber determinadas cosas, que es también parte de lo que tú ofreces como CEO de Hextech. Y luego, aparte, también, igual cuando te desplazas a otras localidades, que también le tienen que gestionar pues el tema del labrado, el tema del abonado foliar, son trabajos que tienen que ser, el que lo haga tiene que saber lo que está haciendo. Aparte, me gusta estar presente para verlo, ¿de acuerdo? Yo soy muy tiquismiquis con los trabajos, entonces no me vale cualquiera. Entonces, por eso digo, si hay que desplazarse, si hay que, o sea, lo que es la gestión, el asesoramiento integral, pues es algo que hay que llevarlo al día, porque si no, pasa factura a largo plazo. Claro. Hablando en estas tendencias, en esta dirección del negocio, ok, bien, vale, tiene un terreno, ok, más de 10 metros cuadrados, más de una hectárea, 1, 2, 3, 10 hectáreas. Claro, la inversión inicial, tú me has dicho que la inversión inicial se va en, obviamente, la cornicabra y
y los injertos. Luego ya el tema de cultivar, de labrarlo, de mantenerlo, etcétera. Pero cuando uno, o sea, esa primera inversión inicial es principalmente en eso, en el servicio y en la planta, y ahí para o requiere de continuar, ¿no?, año tras año, más allá de lo que se haga con cualquier otro cultivo, que es como tú bien dices, abonar, agua, etcétera. No requiere nada más, o sí. Luego lleva su el guiado, lleva su mantenimiento anual, su guiado, su atado, la eliminación de hierba, la poda, los tratamientos, en fin, lleva su mantenimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que lleva su mantenimiento, pero no tienes ingresos de cosecha. Por tanto, es un gasto, es una inversión que estás haciendo durante 7 años, que normalmente se puede recuperar la inversión entre el año 9 y el año 10. Claro, porque como esté la Exacto, porque como decías antes, eso, 6 años, decías que solía ser 7 o un poco más, pero tú ya has dado con la tecla para dejarlo en torno a 6 años, ahí en ese intervalo, ¿no? Entre 6 y 7, ¿es así? Sí, para poder coger cosecha en el año 6, sin que afecte al desarrollo del árbol, es muy importante, ¿vale? Entonces, si ya empezamos a coger algo de cosecha en el año 6, cuando llega el año 9, posiblemente parte, o incluso diría yo el 90 o el 25% de la inversión estaría amortizada. Fíjate. Luego he leído un poco por internet, pero claro, la planta del pistacho es tremendamente longeva, ¿no? Entonces, ¿cuánto uno ya puede estar ya toda la vida trabajando ese cultivo, que siempre y cuando no venga, que es una de las últimas preguntas que te quiero hacer, el tema plagas y el tema ataque que le pueda entrar, que le pueda entrar a la planta, vamos a decir, hasta una vez ha pasado todo este caminar por el desierto, ya el cultivo va a ser estable y va a continuar. La planta es longeva. ¿Cuánto puede durar una planta de pistacho o un árbol? En Irán, que son las que más tiempo tienen, pues te diría que 80 o 100 años. Es un cultivo que no tiene que enterrar. Fíjate. A los que los plazos. Ajá. Que tiene, es muy longeva, es cierto. Yo ya te digo, en España no sé si la que más tenga puede ser 35. Sí, los que empezaron en el chaparrillo, 35, 36 años. Entonces, en este tema que avanzaba hace unos segundillos, ¿cuáles son las amenazas para el cultivo de pistacho? Yo he visto tu vídeo de la sila, como persila o sila. Cuéntame, ¿es una planta delicada el pistacho? ¿Es resistente? ¿Está entre medias? ¿Cómo la catalogaríamos? Vale, a ver, por un lado tienes las plagas. Las plagas, lo que es la sila, sí le suele afectar algo más a lo que es el porte injerto. A lo que es el cultivar, una vez ya que está injertado y tal, no le afecta. Pero luego sí tenemos la clitra. La clitra es un escarabajo que se suele comer lo que es la hoja. Sobre todo en primavera, ¿vale? Hojas tiernas, les gusta mucho y se las empiezan a devorar. Entonces, es una parte importante. Luego ya durante el verano tenemos algo de chinche que suele picar en lo que es el fruto. Tampoco es algo que afecte ahora mucho. Y tenemos también una oruga verde que se suele comer también toda la hoja. Pero ya digo, son plagas que tampoco tienen mucha obsesión. Puede afectar a algún árbol que otro aislado, pero no es algo que afecte por conjunto a una plantación. Ya. O sea que, y las plagas, desde el desconocimiento, no es que te entra la plaga y se acabó, se jodió y ya has perdido el campo. O sea, la plaga se puede tratar y la planta no tiene por qué morir, entiendo. Exacto. Y como digo, son ataques focalizados. A lo mejor tenemos un árbol en una punta, otro árbol en el centro de la parcela y luego otro árbol aislado. Tú vas únicamente y atacas ese foco, posiblemente no se extienda durante toda la plantación. Entonces, lo bueno que tiene. Me preocupa más en el pistacho el tema de hongos. Hongos sí es cierto que veo más problemático el tema de hongos, que no se está haciendo caso, porque claro, vemos que son plantas que viven en ¿cómo diría yo? Sí, en una zona seca, sin humedad. Entonces pasamos un poco del tema de hongos.
Pero sí es cierto que es lo que más me trae de cabeza. De hecho, estamos un poco cambiando la dinámica del manejo del cultivo, porque aunque estábamos en ecológico, es cierto que en ecológico te permiten aplicar ciertos productos como es el cobre, polisulfuro de potasio, que también lo fabricamos nosotros, pues a base de hidróxido de potasio, y azufre, pero estamos yendo más allá, estamos empezando con microbiología. Los tratamientos que hacemos es con microbiología nativa. Entonces nos iremos viendo, es algo bonito, como tenemos muchas ganas. A ver, estamos ya probándolo, pero por ejemplo, ahora que está lloviendo sin parar, como te he dicho antes, llevaremos ya 30 o 40 litros más lo que caiga ahora. Quiero ver los resultados, a ver cómo desarrolla esto, pero tiene buena pinta. Ya. Y claro, tú estás aquí mencionando nosotros esto, tal. O sea, yo pensaba que tú solo tenías el capital. He visto un vídeo, pero no había visto que no había entendido que eso fuera tuyo. O sea, que tú ya estás tan metido en este mundo que ya gestionas todo el proceso. Tú ya con Hextech. O que es una ¿cómo se llama? ¿Es una cooperativa? ¿O cómo va? Sí, a ver, lo que es la finca familiar pertenece a una cooperativa, ¿de acuerdo? O sea, cooperativa Pista Mancha. Antes era SAT, era una sociedad de transformación y hemos dado el paso a cooperativa porque estamos ligados con otra cooperativa, que tenemos una cooperativa de segundo grado, que esta cooperativa de segundo grado es la que vende el pistacho de todas las cooperativas. Ok. Entonces, bueno, por un lado, o sea, la finca pertenece a esta cooperativa, entonces la cosecha de la finca se manda a la cooperativa, y sí es cierto que años atrás estaba más involucrado, tenía algo más de tiempo y sí podía involucrarme más, entonces estaba más involucrado en el tema del procesado, y al igual que en esta cooperativa de segundo grado, pues ahí también soy consejero, ¿de acuerdo? Entonces, pues, por eso cuando te hablo de ventas y tal, te puedo hablar con ciertos argumentos. Entonces, eso es por un lado. Y luego, por otro lado, pues tengo lo que es mi empresa de gestión y asesoramiento de pistacho, ¿de acuerdo? Vale. Entendido. Luego, el pistacho de España que producís vosotros, que se produce en España, ¿se queda en España? ¿Se exporta? ¿Cómo? Porque una de las cosas que tú das en tu vídeo en el que presentas Hextech es que hay muchísimo margen de crecimiento porque Europa es tremendamente deficitaria, ¿verdad? De producción contra consumo. ¿Dónde se vende la producción del pistacho que genera en España? Pues te diría que el 80% se va a Europa. El 80% o más. Sí. Muy poco queda en España. ¿Y es porque no se come mucho pistacho en España? ¿Por qué sucede eso? ¿Se paga mejor? Sí, es cierto que en España hay consumo de pistacho, pero el nivel adquisitivo para un pistacho ecológico a día de hoy no. En España no lo tenemos. Entonces, por eso se destina normalmente al centro de Europa, Bélgica, Alemania, Francia. Francia también consume mucho pistacho ecológico. Y estamos intentando abrir nuevos mercados en la zona nórdica de Europa. Qué interesante. Entonces, continuando el tema promoción, el negocio del pistacho, ¿cómo ves tú el futuro? ¿Te sientes muy optimista? ¿Crees que todavía hay mucho margen de crecimiento y que hay muchos mercados por abrir? ¿Crees que encontrarás competición de estos grandes, ¿no? De estos grandes productores como son Estados Unidos, Irán y Turquía? ¿Cómo ves el futuro del mundo del pistacho, Pedro? Estará en nuestras manos, ¿no? De promover estudios, obtener beneficios, o sea, beneficios en el sentido de qué aporta el pistacho para la salud de las personas. Creo que iremos a una parte de que todo el pistacho y todos los cultivos sean orgánicos. O sea, la agricultura convencional, los químicos van a desaparecer, por tanto, llegar a un punto en el que no tengamos pistacho ecológico o pistacho convencional, tengamos pistacho orgánico, ¿vale? Entonces, quien antes se posicione en esos mercados, pues estará ahí. Y se está observando de que el consumo no decae, todo lo contrario, año tras año aumenta, ¿vale? Cada vez hay más, la gente mira más por su salud, las dietas se están cambiando, ¿de acuerdo? Entonces se destina mucho fruto seco para desayunos, cosas que antes no se te vean como un bicho raro, ¿no? Si comías frutos secos, incluso a mí cuando me ven
desayunando con un fruto, con mis pistachos, no, porque yo soy el primero que... Grande, que predicas con el ejemplo. Claro, yo desayuno, digo, si la gente comiera el pistacho que como yo, bueno, digo, habría que llenar España de plantaciones de pistacho. Por eso Ya, te digo. ya, ya. Entonces, cuando te ven comiendo pistacho, un plátano, un dátil, un yogur, ¿qué haces? Digo, pues desayunando. Entonces, ese cambio de paradigma, pues, va a hacer o yo soy muy optimista, un poco viendo todo. Yo creo que el pistacho tiene margen de crecimiento y tiene un futuro prometedor. Y estará en nuestras manos, tanto luego cuando estemos en el procesado y en la venta final, Ajá. de defenderlo como debemos de defender, que por esto es la agrupación que hemos hecho por un lado Domo, que es la comercializadora, ¿no? Domo Pistacho es la encargada de comercializar el pistacho de pista ancha, se hace el campo, y ahora unas nuevas cooperativas que se van a unir al proyecto. Estamos hablando de casi 1 millón de kilos de pistacho seco a comercializar dentro de unos años. Ya. Joder, pues hombre, por lo que se desprende de tus palabras es que el futuro es optimismo, ¿no? O sea, es que el pistacho es un cultivo, aparte de ser joven, tiene futuro a muy largo plazo. Sí. El cambio climático, Pedro, ¿tú cómo lo ves como agricultor? Esta cuestión, ¿es algo que tú ya sientes que afecta en estos, tú me has dicho, personalmente 10 años, por tradición familiar, bastante más, imagino? ¿Cómo lo ves tú? La cuestión del cambio climático que tan en boca de políticos y de periódicos y de todos los estamentos públicos y privados está. Es cierto que siempre ha habido ciclos. Hablando con mi padre, en los años 84, 85, Ajá. en aquellos años hubo una sequía Guarda, tremenda. Hubo una sequía tremenda, al igual que en los 94, 93, 94. Pero es cierto que eran años secos, pero muy fríos. Sin embargo, ahora son muy secos y muy calurosos. Entonces, cambio climático, algo hay. Algo estamos haciendo mal para que se dé estas circunstancias. Aparte, se me tiene que ver que cuando llueve, o sea, antes eran lluvias prolongadas durante todo el año y ahora son, en ciertos puntos, te cae todo el agua. O sea, eso tampoco es normal. O sea, algo ocurre. Por tanto, parte de ello pasa también por una agricultura sostenible, aportación numerosos de cantidades de materia orgánica, porque como sabemos la materia orgánica aumenta esa humedad en el suelo y no como a la agricultura convencional, que es nada más que aportes de abonos sistémicos que no aportan nada al suelo, o sea, únicamente le meten un chute en vena a la planta y a crecer, pero se olvidan del suelo, que es lo más importante, que es lo que capta la humedad. Entonces, creo que también parte de por ahí. ¿Cómo hacemos eso? Pues eso ya está en cada agricultor. Claro, así es. Como siempre, al final de casi todo en esta vida, la base es el conocimiento, la educación, ¿no? El saber. Y por eso me encanta haberte traído aquí y por eso animo a todo el mundo a que si tiene curiosidad o si quiere saber cómo funciona el campo, cómo en La Mancha se cultiva pistacho ecológico, tiene que pasarse ahí por tu canal de YouTube en el que vas contando con todo lujo de detalles, proceso, desde cero hasta generar cosecha. Vas ahí, joder, me encanta el vídeo en el que vas contando, buenísimo eso. Para hacer un estimado, vas con un contador como si fueras portero de discoteca ahí, luego también contestas preguntas, hablas pues, también de las plagas, que creo que es algo que será muy importante y que cuando le pase a uno tiene que entrar en pánico, y el tener a alguien que da información es algo pues tremendamente valioso. Tú, tu faceta, por cerrar con ello, tu faceta está de youtuber. Me has comentado antes un poco por encima, o de creador de contenido, de divulgador, me has comentado que te surge a raíz de haber adquirido información de manera individual y autodidacta, pero ¿cómo lo ves a día de hoy? ¿Es algo que te continúa, te sientes que quieres continuar haciendo lo que te va expandiendo? ¿Te estás quedando sin ideas? ¿Qué me puedes decir del Pedro youtuber? Sí, a ver, eso también me preguntaban hace 2 años. Ajá. Un año me preguntaban, dice,
Y dice, ¿dónde se te ocurren tantas ideas? Dice, pues claro, el cultivo de una... Digo, joder, digo, para eso está la cabeza, ¿no? Claro. Para ideas, ¿no? ¿No? Pero sí es cierto que me gustaría hacer más vídeos, darle un toque más profesional, o no sé, pero ¿qué es lo que ocurre? Que ahora mismo estoy muy saturado de trabajo, y sí es cierto que para hacer un vídeo pechulero, que algunas veces salen, o sea, algunas veces salen, pero tienes que hacer un vídeo, pero no queda otra. Pero sí es cierto que me gustaría subir contenido un poco más profesional y tal. Cuando lo llevo ya diciendo 2 años, y bueno, voy mejorando poco a poco lo que puedo, ¿no? Claro. Pero me gusta, o sea, es algo que me gusta, así que ideas voy a tener siempre. De hecho, tengo un listado de ideas enorme, que podría subir contenido de 2 a 3 o 4 vídeos por mes, pero ya digo, es por tiempo. O te enfocas en una cosa o te enfocas en otra. Entonces, un poco lo traslado a lo básico y a lo sencillo de cuando veo un problema en el cultivo, subo para que enseguida lo vea la gente. Por ejemplo, hace poco vi que comenzó ya la marchitez del pistacho. Es algo que suele ocurrir pues, a principios de junio, pero como va todo adelantado, se ha dado ya. Estamos empleando unas pastas, como te he dicho, estamos trabajando con microbiología para ver esos resultados, ¿no? Sí. Y luego, pues la semana que viene, más seguro que suba ya el vídeo de la evolución lo diré, del conteo no me sale ahora mismo el nombre, ¿cómo era? De la previsión de cosecha. Entonces, me gustaría subir, como digo, más cosas, cómo hacemos, cómo trabajamos, los costes que llevamos en cada parcela según el tipo de tierra, aire y tal. O sea, hacerlo más elaborado. Pero, como sabes, editar un vídeo, Claro, es tiempo. Lleva mucho tiempo. Exacto, sepas o no sepas, se lleva tiempo, eso es innegable. Tu actividad principal, si te puedo preguntar, Pedro, tu actividad principal es esta, ¿no es? Es Hextech o tiene, ¿no? Pues es a lo que te dedicas, es tu profesión a día de hoy. Exacto, sí, a la gestión y asesoramiento. A ver, luego también, como digo, tengo que atender mi finca, pero bueno, se hace todo un poco... Es al final, claro, parte del mundo del pistacho, si se quiere poner así ese paraguas, ¿no? General. Que bueno, pues no sé, Pedro, me está encantando la conversación, me quedaría otro buen rato aquí y tiroteándote preguntas, pero creo que ya nos has dado tanta información para que procesemos y como bien has dicho, continúas, sacas contenido en tu canal y vas a continuar sacándolo, o sea que toda la gente que quiera saber más sobre este tema, como yo, que vaya allí a tu canal. Y nada, me ha encantado hablar contigo, me alegra de ver además que el futuro lo miras con optimismo y espero que te vaya todo genial y te doy además profundamente las gracias por darme esa posesión única que tenemos, que es el tiempo y además en tu caso que me has dado el conocimiento, macho, porque es fascinante el escuchar la historia de alguien que bueno, pues que a fuerza de manera individual, de trabajo y esfuerzo, pues se convierte, crea su profesión y además se convierte en un experto, aunque tú dices que es un aprendiz, pero una persona que puede asesorar, voy a llamarte ahí, es una persona que puede asesorar a quien quiera aventurarse en el fascinante mundo del pistacho, Pedro. Así que lo dicho, muchísimas gracias. Gracias a ti por darme voz. Oye, que yo cuando vi tu correo me sentí curioso, que nunca lo he hecho en una entrevista de este tipo. Hostia, soy el primero pionero aquí en traerte un podcast. Nunca he hecho este tipo de entrevistas así para un canal y tal, nunca lo había hecho. Entonces, pues me gustó la idea y sobre todo para allí, para Estados Unidos, digo, para adelante. Pues ahí queda y lo dicho. Pedro, estamos en contacto. Oye, me gustaría, yo siempre invito a la gente a una segunda parte, luego vamos a ver si de aquí unos añitos, cuando ya Hextech se haya expandido y estés abriendo nuevos mercados, yo quiero que vengas aquí a contarme a ver cómo es la experiencia de lidiar con los suecos y toda la historia, ¿eh? Sí, perfecto. O sea, como digo, a mí no me gusta perder la conexión. Si dentro de unos años te puedo ayudar o podemos ayudarnos mutuamente, como siempre digo. Siempre tenemos que tener sinergias con todo el mundo. No podemos ir haciendo una zancadilla. Al 100% de acuerdo. Pues con eso dicho, Pedro, y dándote una vez más las gracias, me voy a despedir de la gente, si te parece. Sí, perfecto. Vale. Pues nada, tronquetes, como siempre decimos, llevad cuidado y a
pistachoecológico.es si queréis ayuda profesional y si tenéis mucha curiosidad. Además, id a la página al canal de YouTube de Pedro en Pistacho Ecológico y, como siempre decimos, nos vemos en el próximo Podreale.